Maldita sea, vamos tarde. Rebecca miró la hora en el tablero, y sí, según el GPS, tenían mínimo 5 minutos de retraso. Comenzó a sudar frío, era obvio quién tendría la culpa si la jefa de Víctor lo tomaba a mal. Es la primera vez que Frin aceptó mi invitación, quería celebrar con ella mi primer caso ganado. Y voy a llegar tarde. Mi amor, calma por favor. Mejor háblame de tu jefa. Dime, ¿cómo es ella? Frin Chankima, dijo él con un suspiro audible, una sonrisa se formó en la comisura de su boca y la miró por un segundo, pero no la veía a ella, sus pensamientos ya estaban lejos. Al parecer, ese tema le gustaba mucho, porque el irascible hombre se tranquilizó y, con voz emocionada, comenzó a hablar de su jefa. Es la mujer más inteligente que he tenido el placer de conocer, sofisticada, discreta a más no poder, hay algo en ella que te hace sentir cómodo. No acostumbra a aceptar invitaciones a cenar, mucho menos con gente que apenas conoce, salvo que sea un cliente, claro está. Es una suerte que haya aceptado cenar con nosotros. Eso habla muy bien de ella. Ni tanto, en realidad le conviene quedar bien conmigo. ¿Por qué? Oh, estoy seguro de que aceptó cenar con nosotros porque quedó muy impresionada con mi primer caso. ¿De verdad? Sonrió Rebecca con un matiz de orgullo. Estuve tan magnífico en el estrado que he recibido varias ofertas de otros bufetes. El doctor Supapong está impresionado conmigo, pero trabajar en Supapong y asociados, ni hablar, tendría que ser compañero de Riz. A esa mujer no quiero ni verla, es un incordio. Debes estar orgulloso. Lo suficiente para no pecar. Mis colegas están verdes de la envidia. Era un caso tan complejo que nadie le apostaba por un final feliz. Pero bueno, tú eres testigo, gané. Entonces debes confiar en que ella estará allí. Has demostrado que eres valioso para su firma, no solo a ella, también a tus colegas. Espero que Frin no me cancele con pretexto del retraso. Sería la burla del bufete, mis colegas no perdonan una. Son una manada de envidiosos. Tu jefa comprenderá. Dile que tuvimos un percance, son cosas que suceden. Le suceden al resto de los mortales, no a mí. No quiero estropear mi imagen ante ella. Esperará, ya lo verás. Muévete, imbécil. Gritó al hombre que estaba delante de él cuando el semáforo amarillo comenzó a parpadear. Llegaron a su destino, y enseguida comenzó a vociferar contra una mujer que intentaba, con poco éxito, sacar su auto del aparcamiento. Lo digo, el mundo está lleno de mujeres sin cerebro, no sé por qué dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No sé cómo es que se atreven a exigir igualdad, está claro que no somos iguales. Rebecca viró los ojos, aprovechando que él estaba concentrado en ganar el sitio que la mujer dejó libre. Cuando al fin logró estacionar frente al restaurante, Víctor se quitó el cinturón de seguridad a toda prisa, Rebecca hizo lo mismo. Ella rezaba, literal, porque la licenciada Chankima no se hubiera movido del lugar, rogaba porque aún estuviera esperándolos con una sonrisa amable y comprensiva. ¿Era demasiado pedir? Aguarda aquí, masculló él, ante su intento de seguirlo, iré a asegurarme de que Frin todavía nos espera. Estará, tampoco es tan tarde. Tenemos 15 minutos de retraso. 15 minutos. A ver si dejas de decir tonterías. Rebecca agachó la cabeza en total sumisión, no era algo que la hiciera sentir orgullosa, pero sí que la mantenía a salvo. Víctor caminó unos pasos, y volvió de pronto, como si recordara algo. Esperarás aquí. No tengo que recordarte lo que pasará si vuelvo y no te encuentro. ¿Puedo ir contigo? He dicho que esperes aquí. Gritó Víctor, antes de correr hacia el interior del restaurante. Cuando al fin lo perdió de vista, Rebecca lanzó un suspiro de alivio, ese era siempre el sentimiento cuando él se alejaba de ella, una inmensa paz que no se podía comparar con nada. Bajó del auto para tomar un poco de aire y se recargó en el parachoques delantero para esperarlo. Miraba el entorno de luces, negocios repletos de gente alegre, bulliciosa, personas conviviendo con sus familiares,
otros con sus amigos, una carcajada a boca abierta por aquí, un grito del descorche de champaña por allá, y se sintió ajena a ese mundo de fiesta y colores. Por ratos, miraba la puerta del restaurante, a la espera del tirano. Un estremecimiento de temor la asaltaba cada vez que confundía a algún hombre de su complexión con él. Estaba aterrada con la idea de que volviera con la noticia de que Frin Chankima se había marchado. El sonido de un celular interrumpió sus plegarias, lo dejaría pasar sin prestarle un segundo más de su atención, pero el timbre era demasiado insistente y estaba siendo olímpicamente ignorado. Fue inevitable sucumbir a la curiosidad. Por fortuna, la dueña de este estaba tan concentrada en su reloj de pulsera y buscando algo en el bolsillo de su blazer rojo, que no se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Jódete, masculló la mujer, con una voz que le movió todo. Era atrayente, era seductora, el sonido de su voz era tan sensual, que mientras la escuchaba se olvidó de todo. Y la mujer poseedora de esa voz lo era por igual. No sabía si cerrar los ojos para escucharla mejor, o dejar de prestar atención a su voz para poder mirarla sin perder ningún detalle. Rebecca rogó porque la mujer respondiera a la llamada. Era tal el deseo de seguir escuchándola, pero ésta se limitó a darle al botón de rechazar. El teléfono volvió a timbrar durante varios segundos, hasta que la mujer, por fin, respondió la llamada, no sin antes mascullar otro improperio. El timbre de su voz volvió a endulzar sus oídos, aunque no era dulce, por el contrario, tenía fuerza, era vibrante, ronca, al mismo tiempo, femenina y apasionada como el pecado. Estoy saliendo, respondió ella al teléfono, con la voz más oscura que Rebecca había escuchado hasta el momento. Lo entiendo, no te preocupes, pero ya será otro día. No tengo tiempo ahora. ¿Hablar de qué? No, no necesitas disculparte, esas cosas pasan. A mí me pasa todo el tiempo. La mujer escuchó a su interlocutor por varios segundos más, hasta que con un suspiro frustrado dijo: Está bien, estoy afuera, aquí te espero. Terminó la llamada, y con evidente contrariedad se mantuvo en el sitio, mientras sacaba un cigarro de la cigarrera que por fin había encontrado. Fue en este punto que Rebecca se dio cuenta que no podía dejar de mirarla. Tenía algo que la mantuvo sin poder reaccionar, sin poder hacer otra cosa que estar atenta a cada movimiento que hacía. Ahora mismo, la mujer encendía su cigarrillo. Le pareció tan atrayente la manera en que se lo llevaba a los labios sin el menor temor a parecer demasiado atrevida. Aún con los tiempos modernos siempre se miraba mal a una mujer fumando en público. Víctor jamás le permitiría a ella hacer una cosa así. Abrió la boca, sorprendida de haberse olvidado por un momento del hombre. Aún así, no pudo evitar ir más allá, como atreverse a recorrer con avaricia el cuerpo de la magnética mujer. Sus ávidos ojos se detenían en cada lugar interesante, y había muchos, sobre todo, esos senos deliciosos que se asomaban en medio de la blusa negra. Era un provocativo par de montañas que se movía en cadencia perfecta con ambas manos. Una sujetaba el cigarro, la otra, el teléfono. Parpadeó con la plena conciencia de lo que estaba haciendo. Estaba admirando la belleza de una mujer, no como se mira una rosa en el rosal. La miraba con desespero, como si en cualquier momento se fuera a evaporar, dejándola vacía de ese sentimiento que le arrancaba la respiración y le iluminaba la vida. Nunca lo había hecho, pero es que, simplemente estaba extasiada, no podía apartar los ojos de ella. Sin poder detenerse, sus ojos sucumbieron a las piernas entalladas en un ajustado pantalón negro, luego bajaron, poco a poco, hasta detenerse en sus pies. Continuaría con su exhaustiva inspección de no ser por el par de zapatos que se detuvieron cerca de la atractiva mujer. Los conocía muy bien, era el mismo par que había limpiado de último minuto. Eran los carísimos zapatos italianos de su esposo. Él se detuvo a un costado de la mujer, le tocó el hombro, pero ella no atendió al llamado. Víctor tuvo que moverse hasta quedar frente a ella, y de espaldas a Rebecca, lo que permitió que su esposa continuara deleitándose con tan deslumbrante belleza. Víctor conversaba con ella, estaba en su salsa, al parecer había confianza entre ellos. Entonces comprendió de quién se trataba. Observó a la jefa de su esposo desde otra perspectiva. Saber el cargo que ostentaba la hacía más interesante ante sus ojos. Era algo que iba más allá del poder o del dinero.
Fue tan bochornoso para ella caer en cuenta de que la jefa de su marido, al fin, había reparado en su para nada disimulado interés. Mientras Víctor hablaba sin descanso, Frin Chanquima atrapó sus ojos por unos breves segundos. Rebecca entendió a qué se refería Víctor cuando dijo que su jefa era en exceso discreta. Pero nunca le dijo que su jefa era una tentación andante, una mujer que cortaba la respiración. Frin la observaba por ratos, impasible, inalterable. Su esposo parecía desconocer lo que estaba ocurriendo frente a sus propias narices. Finalmente, los colegas se despidieron, la jefa de su esposo lo hizo de manera impersonal. Rebecca esperaba que Víctor las presentara, era una formalidad que no debería pasar por alto, pero él ni siquiera mostró indicios de conocer a la mujer parada junto a su ostentoso auto. Víctor se quedó en el sitio, pendiente de cada movimiento de Frin y ésta caminó frente a ella. Cuando se acercaba a la banqueta, sus ojos la sometieron al suplicio más intenso y caliente que su cuerpo había experimentado. Esta vez, de espaldas a Víctor, la miró con más descaro, desprovista de toda la discreción que su esposo admiraba. Rebecca parpadeó un poco ante el atrevimiento que la mujer prodigaba sin pudor alguno, sus ojos no podían despegarse de Frin Chanquima. ¿Qué le estaba sucediendo? Antes de entrar a su auto, que por coincidencia se encontraba a pocos pasos de ella, la abogada la miró una última vez de los pies a la cabeza, deteniéndose en sus ojos por otros breves segundos. La estaba provocando, estaba coqueteando con ella de la manera más descarada. Unos segundos de su mirada, y no sabía lo que había pasado por su cuerpo, era una sensación nueva, desconocida, se estremeció de la cabeza hasta los pies con ese calor sensual que ella hasta ese momento había pensado que era un invento de la poesía. No fue sino hasta que el auto de la mujer desapareció del estacionamiento que Rebecca notó la presencia de su esposo junto a ella, mascullando su nombre con la impaciencia que le caracterizaba. «Lo siento. ¿Qué pasó con tu jefa?», preguntó, temerosa de su reacción al haberlo ignorado. Víctor no respondió, se metió al auto y encendió el motor. Rebecca intentó abrir la puerta, pero tenía puesto el seguro, esperaba que le abriera desde el interior, parecía que su esposo se había olvidado de ella, así que tocó la ventana. «Víctor, abre. Por favor», pidió, al tiempo que se asomaba a través del cristal. El hombre continuó en mutismo intencionado, la ignoró al completo. Tenía esa expresión que Rebecca conocía bien, esa expresión que le decía que no daría marcha atrás en el castigo que había decidido darle, ya que no podía hacerlo de otra manera, delante de tanta gente. «Víctor, no me dejes aquí». Sin importar lo fuerte que tocó, sin importar que era de noche, que se quedaría sola allí, a merced del peligro, que algunas gotas dispersas amenazaban con convertirse en aguacero, Víctor se marchó, dejándola completamente sola, en un lugar lleno de desconocidos que comenzaban a guarecerse debajo de las marquesinas repartidas por el sitio. Las lágrimas de Rebecca se fundieron con la lluvia, el bolso lo había dejado en el auto, no tenía un solo peso para volver a casa. Con la cara ardiendo de vergüenza, se enfrentó a algunas personas que se habían dado vuelta al escuchar las súplicas vertidas en un frasco sin fondo, todas ellas, con expresiones de lástima, de pena, incomodidad por no saber cómo actuar ante tal situación, en una escena que se repetía a lo largo del tiempo, cuando la gente no sabía qué hacer ante una clara manifestación de violencia de género. «Te llevo, preciosa», dijo un hombre, cuyo auto descapotable estaba estacionado a poca distancia. En su expresión se notaba el pensamiento obsceno que estaba detrás de la invitación. Era tanta su conmoción, que caminó hacia él, y seguiría así, de no ser porque una mujer mayor de apariencia amable y sonrisa comprensiva se acercó a ella con paraguas en mano. «Espera, chiquilla», dijo la mujer, al tiempo que acercaba el paraguas para compartirlo con ella. «Anda. Largo de aquí», le gritó al hombre, que se marchó después de protestar por su intromisión. «Hola, cariño, ¿estás bien?», preguntó la mujer, como si hablara con una niña pequeña, y es que así se veía después de lo ocurrido. «No sé, yo no sé». «Tranquila, ven. Tómate un café conmigo», dijo la mujer, que se había dado perfecta cuenta de la situación. «Tengo que irme», balbuceó Rebecca, sin embargo, se dejó guiar a la marquesina más cercana. «Sí, cariño, te dejaré marchar,
pero primero tienes que calmarte. No puedes ir por allí con ese ánimo, mostrando tu vulnerabilidad te expones a cualquier cantidad de peligro. ¿De acuerdo? Sí. Aunque creo que corrías más peligro con él. ¿Es tu novio? Mi esposo. Válgame Dios. Criatura del Señor, supongo que es un hombre de poco hablar y más pegar. No es eso. Bien, lo vas a negar. Ya me esperaba algo así. Rebecca guardó silencio, la mujer pidió un café especial para la chica, el mesero atendió rápido. La mujer era un cliente muy importante, Rebecca lo supo por la reverencia con que era atendida. Se bebió el café, no le sorprendió que éste tuviera un porcentaje de licor. No me conoces, y yo no te conozco a ti, pero parece que tenemos más cosas en común de las que tú crees, dijo la mujer mayor cuando Rebecca terminó el café. Tal vez, no sé. Ahora dime. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te lleve a algún lugar en especial? A casa, pero iré sola. No quiero interrumpir su velada. No te preocupes por mí. Estoy esperando a un familiar para cenar, pero se retrasará un poco. Puedo llevarte. Se lo agradezco, pero no. Había dejado de llover, la gente se dispersó de nuevo por el lugar, la mujer mayor sacó papel y lápiz de su enorme bolsa de mano. ¿Vas a volver con él después de esto? Preguntó la mujer. Sí. ¿Por qué? Es mi esposo. ¿Puedo hacer algo para convencerte de lo contrario? No. La amable mujer intentó mirarla a los ojos, quería convencerla de alguna manera, pero Rebecca no reaccionó a su nada sutil ruego. Escribe tu dirección, chiquilla, dijo, y después se levantó para detener un taxi. La noble anciana le pagó el viaje, incluso se apuntó placa y nombre del taxista, era una manera de hacer ver que había alguien que se preocupaba por ella. Te la encargo, querido Roberto, le dijo al taxista. Asegúrate de que llegue sana y salva. Por supuesto, jefa, dijo el taxista bonachón, la cuidaré como el tesoro que es. Háblame cuando llegues a casa, te echaré de menos, hija mía, dijo la mujer, y Rebecca entendió la dinámica. Gracias, madre, respondió con una sonrisa de gratitud. Anda, cariño. Ve a casa. El taxi comenzó la travesía, y Rebecca volvió a vivir esa pesadilla recurrente. ¿Mal día? Preguntó el taxista, mientras ponía música suave. Vale, no quieres platicar conmigo. Entonces, te llevaré a casa, sana y salva. Volver a casa, eso era lo grave de su situación, llegar a casa, sabiendo lo que le esperaba. Cuando Víctor se enojaba más le valía no haber nacido. No era la primera vez que la dejaba tirada, ocurría con frecuencia, y lo hacía con la absoluta certeza de que ella volvería a él. Ojalá se hubiera mantenido lejos cuando lo conoció. Ojalá nunca hubiera conocido ese rasgo de su personalidad, que fue el principal motivo por el que aceptó casarse con él.